record this computer. Estamos grabando. Y eso, ya. Entonces, de nuevo les recuerdo a todos, si apagan sus micrófonos para que no hayan distracciones. Naturalmente, si tienen consultas, el tema de hacer las consultas por el chat parece que anda bastante bien. Así que las pueden hacer ahí. Yo me trataré de acordar de revisar el chat de vez en cuando. Así yo creo que va a andar más fluido todo. Ya. Entonces tenemos las... ¿Qué hora tenemos? Un momentito. Para poder cronometrarme 24. Ya estamos un poco pasados. Así que vamos a empezar con la presentación. Ya. Entonces, el curso se llama, bueno, Sistemas Digitales, EIE 348. Mi nombre es Daniel Junge, ya soy profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, profesor asociado, ya que es la primera categoría de profesor que hay en la universidad. Soy doctor en Ingeniería Eléctrica, hice el doctorado en Alemania, en la Universidad Técnica de Múnich. ¿Ya? Y soy el encargado, la cabeza de un laboratorio que se llama el Laboratorio de Sistemas Electrónicos e Instrumentación, LabSEI. ¿Ya? Pueden echarle un vistazo a nuestro laboratorio para que vean las cosas que hacemos en la paginita aquí que es www.labsei.pucd.cl. Ok, entonces mi nombre, ¿cómo van a dirigirse las consultas? En general me pueden, o sea, lo ideal es que ustedes escriban sus consultas a través del foro de consultas en el aula virtual, ya que está hecho para que ustedes escriban su consulta, todo el mundo vea la consulta y yo pueda responder a esa consulta, entonces todos reciben la respuesta, ¿ya? Eso es como sería lo ideal. Pero también, naturalmente, por algún motivo quieran hacer una consulta de forma más privada, lo pueden hacer por correo electrónico, ya mi correo está acá. Y ¿cómo se llama? Si es que al final de alguna materia, o sea, cuando nos estamos acercando a la prueba, hay muchas consultas en torno a un tema en particular, podemos gestionar una sesión de consultas por Zoom, así como adicional a la clase, donde ustedes me pueden hacer consultas así libre. En todo caso, hay una clase antes de la prueba que va a estar dedicada a consultas y a resolver ejercicios, un poco como una ayudantía, ¿ya? Pero eso, o sea, no quita que podamos juntarnos excepcionalmente para hacer consultas, ya no tengo ningún problema. Un poco reemplazando lo que sería cuando los alumnos van a ver al profesor a la oficina, ¿ya? En este caso no se puede por razones obvias, pero sí podemos concertar una reunión por Zoom. En todo caso, si es que por ABC motivo volvemos a clases presenciales, o sea, en teoría no vamos a volver a clases presenciales, pero quizás sí se puede abrir la universidad, el acceso a los alumnos. Mi oficina es la número 3 en el segundo piso de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. ¿Ya? Tenemos ayudante, que es Paula Granja, ¿ya? Y ahí está su correo, donde la pueden contactar, ¿ya? Así que las sesiones de ayudantía van a ser sincrónicas y la misma modalidad que con esto, van a quedar grabadas las sesiones de ayudantía en video, entonces después ustedes pueden acceder a la ayudantía de forma offline o a posteriori, ¿ya? Si es que no estuvieron en ese momento para la ayudantía. ¿Qué más? Bueno, un poco los resultados de aprendizaje de la asignatura. Como dice, bueno, desarrollar sistemas digitales a partir de procedimientos de diseño, ¿ya? Que serán capaces de resolver problemas del ámbito de la ingeniería eléctrica y electrónica. Este curso en realidad es un curso bien fundamental, ¿eh? Básicamente el razonamiento que se aprende, que se aplica aquí en esta asignatura de sistemas digitales, después ustedes la van a aplicar para un montón de otros asignaturas más avanzadas naturalmente, pero para ámbitos más avanzados también de la ingeniería eléctrica y electrónica, ¿ya? Así que los eléctricos van a ver este tipo de sistemas todo el tiempo, ya, porque un rubro amplio en la ingeniería eléctrica es la instrumentación, ¿ya? Hay muchos ingenieros eléctricos que trabajan con instrumentos, ¿ya? Tienen que ir a medir variables eléctricas, tienen que estar en terreno, cosas por el estilo, y eso naturalmente ustedes no lo hacen con el dedo, sino que lo hacen con instrumentos, y los instrumentos funcionan, son sistemas digitales finalmente. ¿Ya? Así que toda la lógica que van a aprender acá, después lo van a tener que aplicar muchas veces para programar estos instrumentos o para poder utilizar estos instrumentos. Y los electrónicos naturalmente lo vamos a ocupar porque los sistemas digitales se van a aplicar ya en todo el ámbito del diseño, el análisis de sistemas electrónicos, ¿ya? Bueno, describir el funcionamiento de los sistemas digitales a partir de sus componentes individuales con la finalidad de reconocer el funcionamiento del sistema en su totalidad. Es puro bla bla nomás, ¿ya?
sigamos. Ya, tiempo, el tiempo. Temario del curso. Tenemos varios capítulos, ¿ya? Capítulo 1, la parte introductoria que vamos a ver a continuación. Capítulo 2 son los sistemas de numeración, operaciones y código. ¿Ya? Les pido de nuevo el micrófono porque escucho un background noise, un ruido de fondo que... Escucha, había un botón para silenciarlos a todos, pero se me fue el botón. Y ahí, por favor, pongan atención ya. A ver, aquí está el botón, silenciar a todos. No. Ahí, silenciar, listo. Ya, sigo. Entonces, sistemas de numeración, operaciones y código. Vamos a ver, bueno, las bases de los sistemas digitales son el sistema binario, como ustedes ya intuirán o conocerán, pero vamos a ver formalmente cómo se define el sistema binario en base a un sistema que ya conocemos, que es el sistema decimal. También vamos a ver otros sistemas, que es el hexadecimal y el octal. ¿Ya? El octal ya no se utiliza mucho, pero lo vamos a ver así como de pasadita. Vamos a ver cómo se convierten los sistemas de numeración, ya de binario a hexadecimal o a decimal, etc. Vamos a ver operaciones aritméticas, la suma, resta, multiplicación, división, y otros códigos que se utilizan del binario, que es el BCD, el código Gray y el ASCII. ¿Ya? Vamos a ver cómo se representan los valores en puntos flotantes. Primero que todo vamos a ver qué es un punto flotante, ¿ya? Qué es una representación en punto flotante, a comparación con otra representación que se llama de punto fijo. Cómo se almacenan en un espacio de memoria, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Puertas lógicas, ese es otro de los elementos fundamentales de la asignatura, que son las puertas lógicas. Son unidades como abstractas básicas que nos van a servir a entender el funcionamiento de un montón de cosas en el futuro. Vamos a ver un pequeño repaso ahora a continuación. Después ya vamos a ver una álgebra que se llama el álgebra de Boole. Esto es muy similar al álgebra que ustedes vieron en la asignatura anterior de álgebra lineal. ¿Ya? Mucho más simplificado porque ahora está reducido a variables que pueden tener dos valores, 0 o 1 solamente. Así que son las mismas reglas, conmutatividad, asociatividad y todas esas cosas, ¿ya? Pero con variables que son 0 o 1. Así que en cierto modo es mucho más simple que lo que ya vieron. Y métodos de simplificación también. Vamos a tener un sistema del álgebra de Boole complejo que se va a ir a simplificar utilizando un método que se llama mapa de Carnot. Eso, después vamos a ver temas de la lógica combinacional. ¿Qué es la lógica combinacional? En realidad es medio difícil de explicarlo así en pocas palabras, pero básicamente cuando ustedes definen con estas compuertas lógicas que vamos a ver al principio, es básicamente una máquina que ustedes le ponen entradas y van a tener una salida como resultado, ¿ya? Entonces, aplican entradas, obtienen salidas, ¿ya? No sé, pues pueden ser líneas, bits de entrada y tienen bits de salida. Hay distintas aplicaciones de eso y vamos a aprender a analizar esos sistemas y a diseñarlos, ¿ya? Después vamos a ver elementos ya que son la base de las memorias, ¿ya? Un sistema combinacional como el que describí recién no tiene memoria. Ustedes aplican una entrada y a esa entrada sale inmediatamente una salida. Pero si ustedes cambian la entrada, entonces, bien digo la entrada, la salida va a ser totalmente distinta. En un sistema con memoria, la memoria que tenga este sistema, que los vamos a denominar sistemas secuenciales, van a ser, esa memoria va a ser el mismo sistema que el que describí anteriormente, combinacional, pero ahora las entradas anteriores de alguna forma van a quedar registradas dentro del sistema, ¿ya? Entonces las salidas de este sistema van a depender no solamente de la entrada, pero también van a depender de las entradas anteriores, ¿ya? Entonces esas memorias, cómo se implementaron inicialmente utilizando electrónica con unos elementos que se llaman flip-flops, ¿ya? O latches, ya latches significa, un latch es un pestillo del inglés, ¿ya? Y flip-flop es algo básicamente que cambia de estado, no sé por qué se llama flip-flop, pero es un elemento que cambia de estado, de un estado a otro estado, ¿ya? Y esos son los elementos que van a ser como de memoria en un sistema secuencial. Vamos a analizar sistemas secuenciales, o sea, sistemas con memoria, y después los vamos a diseñar para hacer una aplicación en particular. Y finalmente, perdón, vamos a ver un par de aplicaciones con sistemas con memoria, unos que se llaman los contadores y otros que se llaman los registros de desplazamiento. Y con eso termina la asignatura, ¿ya? Eso tendría que ser alrededor como en diciembre, las primeras semanas de diciembre se termina la asignatura. Sobre las evaluaciones, entonces tenemos, solamente vamos a evaluar las pruebas de cátedra, ya no va a haber pruebas de ayudantía y tampoco van a haber
pruebas de laboratorio. Así que las pruebas de cátedra van a ser estas ponderaciones, no son todas equivalentes, sino que la prueba 1 va a ser un 25% de la asignatura, la prueba 2 va a ser un 35% y la prueba 3 un 40%. ¿Por qué así? Porque las materias que vamos viendo una después de la otra, las más avanzadas, en el fondo incluyen contenido de las primeras materias. ¿Ya? Por ejemplo, para los sistemas combinacionales que vamos a evaluar en la prueba 2, se necesita saber conceptos de la prueba 1, ya que son los sistemas de numeración. Y para ver los sistemas secuenciales en la prueba 3 vamos a necesitar sistemas combinacionales. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, nosotros las ponderaciones son un poquito más pesadas a medida que avanza la asignatura. Ahí están las fechas de las pruebas, ¿ya? Entonces la primera prueba la tenemos justo antes del 18 de septiembre, ¿ya? Para que la semana del 18 ustedes la tengan libre, por lo menos de esta prueba, de esta materia quiero decir, de esta asignatura. Luego vamos a tener la segunda prueba el 20 de octubre y la última prueba el 1 de diciembre. ¿Ya? Van a haber pruebas recuperativas como siempre, pero en el caso de que alguien falte alguna prueba por salud o que sí. ¿Ya? Todo eso se justifica ante docencia. Docencia me manda a mí un informativo, un memo que dice tal persona no pudo dar la prueba porque está justificado, entonces por favor tómale la prueba recuperativa. ¿Ya? Y la prueba recuperativa está fijada para el 3 de diciembre. ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Qué materia cubre cada evaluación? Eso lo vemos a continuación. En todo caso, todos los detalles están en el syllabus y el programa del curso. Hice dos documentos, ¿eh? Un documento que se llama syllabus, que es así como todo el contrato notarial poco menos de la asignatura, y un documento que es más cortito que le puse programación, donde se ve cada clase, lo que vamos a ver, y se ven las pruebas y todo eso, y los contenidos, ¿ya? Así que en general la primera prueba va a tener los sistemas de numeración binarios y un poquito de puertas lógicas. La segunda prueba va a tener los sistemas combinacionales, ¿ya? Es todo lo que es entrada y salida. Y la tercera prueba va a tener los sistemas secuenciales, que son los sistemas con memoria, ¿ya? Eso es más o menos la distribución de las pruebas. Así que bueno, la nota de presentación es simplemente cada una de las notas de las pruebas y ponderados por sus ponderadores. O sea, multiplicado por sus ponderadores. ¿Ya? A ver de nuevo el micrófono ahí. Profe, consulta. ¿Sí? ¿La ayudantía no van a tener ¿Ponderación? No. porcentaje? No va a haber nota de ayudantía. Va a haber ayudantía naturalmente para que ustedes ejerciten, hagan ejercicios y todo eso. Y las sesiones de ayudantía, ahí la Paula la subió en el programa, creo que son más de 10 sesiones, son creo que 13 sesiones de ayudantía, una por semana creo. Y la idea es resolver ejercicios ahí todo el cuento, pero no tiene nota. ¿Ya? Y también va a haber Gracias. sesiones de laboratorio, y las sesiones de laboratorio en realidad son expositivas, o sea, les vamos a mostrar herramientas de simulación, donde van a poder simular los problemas que vamos a ver en clase, pero eso también es para su propio beneficio en el sentido de que les va a ayudar a comprender mejor la materia, quizás de un punto de vista más práctico, no tan teórico, y más lúdico también, porque con el simulador uno puede jugar un poco y prender y apagar aparatos, poner instrumentos y así, un poco como tratar de averiguar las cosas por otro lado, no por la parte formal. Pero eso tampoco tiene evaluación. Ya un poco porque este semestre como hay tanta cosa, tanto ramo, y andar evaluando tanto, yo creo que va a ser contraproducente. Así que las tres pruebas van a ser la evaluación básicamente. Ya. Ya. Entonces, sigamos. Bibliografía. Bueno, el libro del curso se llama Fundamentos de Sistemas Digitales. Es un PDF que lo pueden encontrar no me citen, lo pueden encontrar en el aula virtual. ¿Cómo se llama? Es este que está aquí en la fotito. Así que ahí tienen el libro para estudiar. Se llama entonces Fundamentos de Sistemas Digitales de Thomas Floyd. Ha sido este el libro históricamente, ¿ya? Y hay otro complementario que son los problemas de circuitos y sistemas digitales, un poco antiguito ya, pero si lo encuentran también tiene varios problemas para resolver. Y el sistemas electrónicos digitales del mandado, que también lo utilizamos de vez en cuando. Ya, entonces con eso un poco la formalidad del curso.
Nos quedan 20 minutos. Tratar de hacer más breve la exposición. No sé si tienen alguna consulta antes que comience con la exposición. Parece que en el chat no hay nada más. Ok, entonces sigamos. Voy a aquí poner eso ahí, ya. Entonces, el primer capítulo es una introducción así super light sobre conceptos digitales, un poco el resumen de lo que vamos a ver durante toda la asignatura, ya para que tengan una idea. Entonces, bueno, el concepto de digital tiene que ver con la palabra dígitos, ¿ya? Y tiene que ver con la forma en que los computadores procesan la información, ¿ya? Contando dígitos, ¿ya? Por eso se llama digital. Antiguamente los sistemas digitales, como dice acá en el segundo párrafo, se dedicaban solamente o están concentrados en el computer science, solamente en la ciencia de los computadores, pero de a poquito natural, esto estoy hablando de los años 70, ya era solamente sistemas digitales para los computadores, grandes computadores que hacían cálculos, sobre todo para sistemas militares y qué sé yo, cálculos así complejos que no se podían hacer con ingenieros calculando con lápiz y papel. Entonces para eso se utilizaban los computadores, eran costosos, eran muy grandes y eran lentos en general, pero eran más eficaces que grupos de ingenieros calculando. Después de salir del área de la computación, los sistemas digitales empezaron a expandir a la electrónica de consumo y a la electrónica de todo tipo, así que ahora son omnipresentes naturalmente, no podríamos estar haciendo una sesión por Zoom si no fuese por un sistema digital, los computadores, los celulares, etcétera, todo tiene sistemas digitales. Ya todo se utiliza con electrónica digital hoy en día. Entonces, bueno, eso, la tecnología digital ha progresado desde los primeros dispositivos que se utilizaban para hacer los cálculos, que eran las válvulas al vacío, ¿ya? Hasta pasando por los transistores discretos y ahora los circuitos integrados, que cada vez son más pequeñitos, entonces un circuito integrado cada vez contiene más cantidad de transistores, ¿ya? Millones o cientos de millones de transistores en un chip, ¿ya? Así ha ido evolucionando todo esto. Y todo eso se utiliza electrónica digital. Entonces aquí vamos a ver conceptos, componentes y herramientas que se utilizan en los sistemas digitales, en esta diapositiva. ¿Ya? Lo primero es, bueno, digital, el término digital está en contraposición al término analógico o análogo. Ustedes probablemente escuchan de vez en cuando el término electrónica análoga o electrónica analógica y electrónica digital. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, aquí un monito. La electrónica analógica, ¿ya? Hace referencia a, vamos a ver aquí un gráfico. Imagínense, como dice el gráfico, que tenemos unas mediciones de temperatura, ¿ya? La temperatura baja, luego sube, ¿ya? Esto viene una señal eléctrica, por ejemplo, una señal de voltaje que viene de un sensor de temperatura, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama electrónica analógica? Se llama así porque básicamente la señal que estamos, en este ejemplo, sacando del sensor de temperatura es una analogía a una variable física, una variable del mundo real, ¿ya? En este caso la temperatura. Entonces, primero los sistemas electrónicos que eran solamente analógicos procesaban señales del mundo real como sonidos, como temperaturas, cosas por el estilo, ¿ya? Las convertían a través de los llamados transductores, convertían señales del mundo real en señales eléctricas, ¿ya? Y esas señales eléctricas entonces eran analogías de las señales del mundo real. Por eso se llaman analógicas. Y bueno, y después por extensión a la electrónica utilizada para hacer estos sistemas que procesan señales del mundo real, se le llamó electrónica analógica, ¿ya? Pero bueno, la principal característica es que la señal de voltaje o de corriente, que representa una señal del mundo real, es continua, ¿ya? Esa continuidad que ustedes pueden ver acá, o sea que entre dos valores adyacentes hay infinitos valores de voltaje, básicamente. Ya estas son señales continuas en todo el dominio, ¿ya? En este caso de tiempo, es una señal de tiempo con temperatura o con voltaje, si quieren, ¿ya? Es continua tanto en el tiempo como en el voltaje o en la temperatura, ¿ya? Entonces, variaciones continuas.
Luego, entonces, apareció los sistemas digitales que trabajan de una forma distinta, ¿ya? Los sistemas digitales, en general, así en grandes rasgos, funcionan con valores discretos, o sea que no son continuos, que son o un valor o otro valor, ¿ya? Pero entre medio de esos dos valores, o sea, pueden ser dos valores, pueden ser tres valores, o pueden ser un número definido de valores, ya no tienen por qué ser dos. Pero lo que sí, que entre estos valores que están definidos no hay un valor intermedio, ¿ya? Esa es como la definición de un valor discreto o de valores discretos, que están solamente definidos en puntos determinados, ¿ya? Entonces, valores discretos podría ser blanco o negro, podría ser sí o no, podría ser 0 o 1, cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, esta discretización, este proceso de discretización, uno podría pensar que, bueno, no es conveniente porque estamos perdiendo información entre medio de estos valores, ¿ya? Pero resulta que todo lo que nos rodea es digital, funciona de esta forma. Entonces, ¿por qué se hace? Se hace un poco porque, como dice acá, por la incertidumbre que desaparece, ¿ya? Cuando nosotros tenemos dos valores así bien marcados, 0 o 1, o blanco o negro, entonces hay menos incertidumbre que en un sistema continuo, ¿ya? Entonces, si yo necesito almacenar esa información o transmitir esa información, ¿ya? Entonces, cuando son dos valores bien marcados, es mucho más fácil, menos ambiguo, de determinar cuáles son los valores que se están transmitiendo o almacenando, ¿ya? Entonces, por eso, almacenar valores digitales, ya ceros o unos, es mucho más fácil luego de leer o de rescatar que almacenar valores continuos. Un ejemplo es cuando la música se grababa en cassettes, ¿ya? En cassettes o en vinilos, por ejemplo. Ahí se estaba, en cassette es mejor ejemplo, porque se grababa con proceso magnético, y ese proceso magnético era continuo, o sea, a medida que uno quería impregnar, no sé, una amplitud mayor del sonido, entonces se impregnaba a través de un cabezal una cantidad mayor de magnetismo a la cinta del cassette. Y entonces las variaciones del sonido se reproducían en la cinta como variaciones magnéticas, ¿ya? El problema es que con el tiempo esa cinta se iba desgastando, qué sé yo, y después cuando uno reproducía la cinta de cassette, la música, empezaba a aparecer distorsión, ¿ya? En cambio, después aparecieron los sistemas digitales, naturalmente, y la música se puede grabar como ceros y unos, ¿ya? Y al ser ceros y unos, entonces ya la ambigüedad desaparece y cuando uno lee ese 0,1 está súper claro si lo que se registró en el medio, no un cassette, pero una memoria, por ejemplo, una memoria SD, es súper claro si es un 0 o un 1, ¿ya? Cuando se transmite lo mismo. Entonces esa es como la principal ventaja de los sistemas digitales, ¿ya? Es que al ser discretos se elimina ambigüedad y los sistemas que procesan y almacenan son mucho más eficientes y son mucho más sencillos que los sistemas continuos analógicos, ¿ya? Un poco es cosa de ver el tamaño, ya si ustedes ven la electrónica de los años 80, los equipos de audio o de los computadores en general son armatoste mucho más grandes, ¿ya? O la misma unidad de lectura de un cassette o de un disquete, son sistemas mucho más grandes, ¿ya? Porque son más complejos, sistemas electromecánicos que tienen partes móviles, mucho más complejos. En cambio, los sistemas digitales, que son 0 y 1, cada vez se hicieron más pequeñitos y eran mucho más sencillos, entre comillas, o sea, en el fondo más eficientes, mejor dicho, no más sencillo. En realidad, la electrónica aumentó tanto en complejidad, uno podría decir que son más complejos, pero de cierta forma son más eficientes. Ya. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo, aquí tenemos el mismo ejemplo de la temperatura, solo que con valores discretizados. Entonces, aquí en este ejemplo se discretizó dos conceptos. Uno es el tiempo, o sea, en el momento en que se toma la muestra, ¿ya? Aquí se toma una muestra de temperatura en el momento, estos son horas, así que en la hora 0, en la hora 1, en la hora 2, ¿ya? Así que tenemos valores de temperatura solamente en estos instantes determinados, pero el valor de temperatura entre medio de esas horas es indefinido, ¿ya? Esa línea continua que está aquí en realidad debería desaparecer, ¿ya? ¿No? Ignórenla, ¿ya? Así que tenemos valor de temperatura a la hora 0, a la hora 1, a la hora 2, 3, 4, 5 y así. Y los valores de temperatura mismos también van a ser discretos, ¿ya? Así que podemos, no sé, tener un termómetro digital que nos da una lectura de temperatura y que nos puede decir hay 23 grados, o 23,1, 23,2, 23,3 y así, ¿ya? Pero entre medio de esos valores no está definido. ¿Y qué pasa si la temperatura del mundo real es exactamente, no sé, 23,5, ¿ya? O 23,55, una cosa así? Entonces el sistema, como
la señal de temperatura es de origen analógico, en algún momento hay una traducción, conversión del mundo analógico al digital, ¿ya? Y en esa conversión se hace el redondeo, ¿ya? Así que a la hora de desplegar el dato, se va a desplegar un dato que es un número redondo, ¿ya? Un número discreto. Vamos a ver un poco de eso más adelante también. Ya, entonces, bueno, en el mundo de la electrónica de consumo, por ejemplo, vamos a ver sistemas digitales y analógicos combinados. Aquí hay un ejemplo, perdón, de un lector de CD, ¿ya? Los lectores de CD tienen la particularidad que almacenan la música como bits, ¿ya? Como valores discretos, ¿ya? Ceros y unos. Y es a través de un láser que se lee el CD, ¿ya? Se leen los ceros y unos, y luego estos ceros y unos se convierten con este conversor digital a análogo en señales analógicas, o sea, en señales continuas, ¿ya? Y esas señales continuas luego se pasan a un amplificador, por ejemplo, de audio, y ese amplificador de audio después se conecta a un parlante, y el parlante reproduce la música, y nosotros podemos escucharla, ¿ya? Así que, en general, el sistema analógico siempre va a estar presente por la sencilla razón de que el mundo real donde vivimos es analógico, ¿ya? Las ondas acústicas son ondas de presión, que son analógicas, ya no son digitales, y así la temperatura, y así, bueno, las ondas electromagnéticas, etcétera, ¿ya? Así que siempre, por mucho digital que nosotros desarrollemos, siempre va a haber una etapa analógica en general al final, ¿ya? Del sistema que va a ser necesaria. Por ejemplo, las cámaras que tienen tus celulares también pues, son arreglos de sensores, ¿ya? Y estos arreglos de sensores que, bueno, son los que finalmente definen los megapíxeles de la cámara, reciben fotones, ¿ya? Y esos fotones, ya está la discusión si son partículas o si son ondas, esa es una discusión de la física moderna naturalmente, pero me refiero a que acumulan señales analógicas ya del mundo real, que son en este caso luz, y eso se va integrando en los pequeños cuadritos de la cámara, y eso después se transforma en una señal digital. ¿Ya? Y esa señal digital, cada cuadrito le envía a un procesador, y así es como nosotros formamos la imagen después en nuestra cámara, ¿no? Así que bueno, esta combinación de sistemas digitales y sistemas analógicos los vamos a ver harto. Bueno, en los sistemas digitales, ¿ya? El elemento del sistema digital, el elemento como básico, va a ser el sistema binario, ¿ya? O los bits. La palabra bit viene del inglés de la combinación de las palabras binary digit, ¿ya? O sea, dígito binario, ¿ya? Bit. Entonces los bits son básicamente ceros o unos, ¿ya? Se reconocen como dos posibles estados. Y a nivel de señales eléctricas va a ser un voltaje bajo, por ejemplo 0 volt, en contraste a un voltaje alto, por ejemplo 5 volts, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una representación de los distintos voltajes. Vamos a tener, por ejemplo, para reconocer un cero lógico en una señal de voltaje, vamos a tener que fijar, o el fabricante de un dispositivo, o el estándar, va a tener que determinar cuál es el rango de voltaje aceptable para reconocer esa señal como un cero lógico, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir que si una señal de voltaje es entre 0 volt y 1 volt, la vamos a reconocer como un cero lógico, ¿ya? Un cero digital. En cambio, si la señal de voltaje es entre, por ejemplo, 4 volt y 5 volt, entonces la vamos a reconocer como un 1 digital, ¿ya? Sin problema. ¿Qué pasa entre medio? ¿Qué pasa entre 2 volt y 4 volt, ¿ya? Si aparece una señal de voltaje entre medio de este rango, entonces se va a considerar inválida. O sea, es ambigua, no podemos realmente decir, o el estándar que define este protocolo de comunicación, por así decirlo, no va a poder determinar si es que esa señal en realidad es un 0 o es un 1. Y como el objetivo de todos los sistemas digitales es que no haya ambigüedad, entonces tenemos que definir este rango inválido. ¿Qué significa en la práctica un rango inválido? Por ejemplo, si tenemos un sistema digital A que se comunica con un sistema digital B, y el sistema digital A envía valores en este rango inválido, significa que el sistema digital B, cuando lea eso, no tiene por qué responder a ese rango de voltaje, ¿ya? O sea, si la aplicación final de estos dos sistemas A y B no funciona correctamente, no va a ser culpa del sistema digital B, porque el sistema digital B no tiene por qué reaccionar correctamente si es que le están entregando datos en un rango inválido de voltaje, ¿ya? Entonces, este tema de los rangos de voltaje en los sistemas digitales es algo
antiguamente era algo muy común, ¿ya? Hasta el día de hoy diría que todavía es algo importante porque hay sistemas digitales que funcionan con distintos rangos de voltaje, ¿ya? Por ejemplo, hay sistemas digitales que funcionan entre 0 y 5 volts, hay otros que funcionan entre 0 y 3 volts, hay otros que funcionan entre 0 y 1 volt, 1,2 volts, ¿ya? Y en general el voltaje se va disminuyendo porque a medida que el voltaje es más pequeñito, la disipación de potencia de esos sistemas digitales va a ser cuadráticamente menor, o sea, depende cuadráticamente del voltaje, ¿ya? Entonces, si nosotros reducimos el voltaje, el rango de voltaje a la mitad, la disipación de potencia de ese sistema se va a reducir 4 veces, ¿ya? Entonces, naturalmente hay harto interés de parte de los fabricantes y de todo el mundo en realidad en que los sistemas sean más eficientes energéticamente, sobre todo cuando son sistemas alimentados por baterías, ¿ya? Entonces, por eso que los voltajes pueden ser distintos, y si son distintos hay que estar consciente como diseñador a la hora de comunicar los distintos sistemas, ¿ya? Entre sí. Bueno, aparte de los niveles altos y bajos, también tenemos otras características de las señales que van a ser los flancos, ¿ya? Los flancos de subida, el flanco de bajada, sobre todo porque aparte de los niveles también interesa el momento en que se generan los cambios de estado, ¿ya? Entonces, como les había mencionado en estos sistemas combinacionales que tienen entradas y tienen salidas, o los sistemas con memoria, eh, al momento en que cambia el estado anterior al estado siguiente, en general no se considera si es que el estado es alto o es bajo, se considera en el momento que se hace la transición, ¿ya? Y esas transiciones se determinan con estos flancos que se llaman, flanco de subida o flanco de bajada, ¿ya? A todo esto, todo este tema es introductorio, no es que tengan que asimilar toda esta información así como una manguera de bombero, es simplemente introductorio lo que vamos a ver durante toda la asignatura, ¿ya? Pero es un poco para que se vayan como acostumbrando. Por último, entonces tenemos cómo se ven las señales reales, ¿ya? Una señal real cuadrada, ¿ya? Se ve aquí en esta figura, que ven que es bastante distinta a una señal cuadrada ideal, ¿ya? Aquí vemos que el flanco de subida, por ejemplo, no es instantáneo, sino que tiene una cierta pendiente, un cierto retardo. El flanco de bajada también tiene un cierto retardo. Vemos que el nivel alto no es como plano, sino que tiene oscilaciones, ¿ya? Y el nivel bajo también tiene oscilaciones, ¿ya? Todo esto es natural porque los sistemas electrónicos finalmente, donde se transmiten las señales de voltaje y de corriente, no son ideales, pues son líneas que tienen capacitancias parásitas, que tienen inductancias parásitas, ¿ya? Que son sistemas entonces no de primer orden, sino que de segundo orden, etcétera, y eso generan estas oscilaciones que ustedes ven acá, ¿ya? Y los sistemas digitales tienen que lidiar con todo esto, tienen que lidiar con señales así de distorsionadas, ¿ya? Y sobre todo, mientras más alta la frecuencia, más distorsionada la señal cuadrada. Entonces empiezan los problemas de la ambigüedad que habíamos visto anteriormente, de cuándo reconocer un nivel alto, cuándo reconocer un nivel bajo. Y para eso se definen, por ejemplo, estos valores que están acá, de estos parámetros, ¿ya? El rise time, el tiempo de subida, el fall time, el tiempo de bajada, ya el overshoot y qué sé yo. Entonces, un estándar de comunicación podría determinar que un nivel alto es o sea, se reconoce a partir del 90% del rise time, ya, entre este punto y este punto, entonces va a ser el nivel alto, y menos del 10% del rango completo va a ser el nivel bajo, cosas por el estilo, ya. El ancho del pulso entonces se determina entre el 50% de aquí y el 50% de acá, cosas por el estilo, ¿ya? O sea, llevar un sistema digital, electrónico digital ideal a uno real, hay una diferencia, ¿ya? Que es la que vemos acá. Ya. Otra cosita que podemos observar aquí, bueno, cuando tenemos señales y pulsos, ¿ya? O trenes de pulso, o sea, los ceros y los unos que son enviados de un sistema A un sistema B, ¿ya? En conjunto. Eso se le llama un tren de pulsos, ¿no es cierto? Entonces, como dice, están compuestos por pulsos que se repiten a un intervalo de tiempo fijo llamado periodo, ¿ya? La frecuencia es la tasa a la que se repiten los pulsos y se mide en hertz, ¿ya? Así que si tenemos un tren de pulso, en general esos pulsitos van a tener un periodo fijo, ¿ya? Que nosotros podemos medir con un instrumento o podemos definir con anterioridad. Y a su vez, si sacamos el recíproco de ese periodo, ¿ya? El 1 sobre t, el t es el periodo,
vamos a obtener entonces la frecuencia del sistema digital. Es por eso que los computadores, los procesadores, se les mide su velocidad con hertz, en frecuencia, ¿ya? O sea que si tiene 3 GHz o 2 GHz o lo que sea, es básicamente la velocidad en que se transmiten o se procesan los pulsos, ¿ya? En este caso en los buses de datos o en los buses de, claro, los datos básicamente. Y esto es importante porque cuando se comunican sistemas digitales entre sí, ya tienen que hacerlo a una velocidad constante, ¿ya? Y en general tienen que ser de forma sincrónica, sincronizada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una línea de reloj que se llama, que conecta todos los sistemas digitales, el sistema A, el sistema B, el C, el D, qué sé yo, una misma línea de reloj. Esta línea de reloj es la que va dando la marcha en el momento en que se cambian los estados de cada uno de estos sistemas, ¿ya? Entonces, si el sistema A le transmite datos al sistema B, lo va a hacer en el instante que la línea de reloj, ¿ya? Una línea dedicada para la sincronización, le va a decir, ¿ya? Entonces esta línea de reloj pasa de un 0 a un 1, se detecta ese flanco de subida, y ahí todos los sistemas que están conectados a esa línea de reloj actualizan sus estados internos, ¿ya? Eso también lo vamos a ver, no hoy día, pero en la materia, sobre cómo se definen esos estándares, cuánto tiempo hay para actualizar los sistemas internos de cada sistema digital y por qué es importante eso, ¿ya? Ok, entonces, bueno, respecto a esto del cálculo de la frecuencia en torno, en base al periodo, es el recíproco nomás. Entonces aquí hay un ejemplo, dice cuál es el periodo de una onda repetitiva si la frecuencia es 3,2 GHz. Entonces, bueno, de esta fórmula de acá podemos sacar el recíproco, entonces nos da el periodo t, y 1 sobre 3,2 GHz son 313 picosegundos, ¿ya? Ok. Bueno, después hay otros conceptos respecto a las señales pulsantes, ¿ya? Como las que vemos acá. Una de ellas es el ancho del pulso, ¿ya? Y el ciclo de trabajo, ¿ya? También la amplitud. O sea, la amplitud, bueno, es simplemente la amplitud máxima. Si estos son señales de voltajes, por ejemplo, la amplitud es básicamente el valor máximo de voltaje que vemos acá, el techito, ¿ya? Eh, Anchura de pulso o el ancho de pulso, entonces es, a ver, aquí aparece la amplitud, aquí aparece el ancho del pulso, ¿ya? El TW, el ancho entre que el pulso está en estado alto, por ejemplo. Uno puede definir ancho de pulso en alto o ancho de pulso en bajo, ¿ya? O sea, eso es arbitrario. Y el ciclo de trabajo, sí, es cuál es la relación entre el periodo de la señal. El periodo de la señal, en todo caso, es el periodo que transcurre hasta que la señal se repite, ¿ya? Entonces, si la señal comienza aquí, vamos a ver el pulso, ¿no es cierto? Llegamos a este punto y luego la señal nuevamente se repite. Así que el periodo de la señal va a ser desde este punto hasta el punto de acá. Entonces, el ciclo de trabajo va a ser la relación entre el ancho del pulso de aquí y el periodo de la señal, ¿ya? Entonces, podemos tener un ancho, o sea, un ciclo de trabajo del 50%, en cuyo caso el ancho del pulso es justo la mitad de todo el periodo. O podemos tener un ciclo de trabajo del 10%, entonces el ancho del pulso va a ser 10% de todo el periodo y así, ¿ya? Entonces estos sistemas, como se ven acá, donde el ancho del pulso se mueve, puede variar, se utilizan tanto para comunicar información. Por ejemplo, uno puede comunicar una información cuando el ancho del pulso está, el ciclo de trabajo es casi el 100%, o es 50%, o es 10%. Ese porcentaje, al fondo, es una forma de comunicar información, ¿ya? Y se utilizó. Y también se utiliza en electrónica de potencia, ¿ya? Cuando nosotros queremos cambiar la potencia que disipa un elemento, si nosotros, ese elemento, por ejemplo, es un LED, si esta señal pulsante se la conectamos a un LED, a una lucecita, entonces la lucecita se va a iluminar más o menos en función del ancho del pulso, porque si calculamos el valor medio de voltaje, el valor medio de voltaje tiene que ver con el ancho del pulso, ¿ya? Entonces hay muchos sistemas electrónicos que utilizan esta modulación que se llama del ancho del pulso, o PWM es la sigla de esa técnica, para ya sea transmitir información o para controlar la potencia sobre una carga y otras técnicas más, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con sistemas digitales? En realidad no mucho, ¿ya? Pero bueno, está en la diapositiva, así que se los comento. Ok. Algo que sí vamos a ver harto en clases son los llamados cronogramas, y el cronograma es básicamente un diagrama donde vemos los tiempos de las señales. Entonces tenemos varias señales, tenemos por ejemplo una señal de reloj, y tenemos una señal A, B y C, y queremos ver cómo evolucionan estas señales en función del tiempo
el tiempo no está determinado en este caso en segundos o en milisegundos, sino que está determinado en función de esta señal de reloj, ¿ya? Los ciclos de reloj. Así que ahí podemos comparar, por ejemplo, la evolución de un sistema, ¿ya? Y este diagrama entonces se llama el cronograma. Y hay instrumentos que se utilizan ya para crear, generar cronogramas. Por ejemplo, el analizador lógico es algo así como un osciloscopio que genera cronogramas. Entonces tiene hartas entradas y esas entradas nosotros las conectamos en los distintos puntos de nuestro sistema digital y nos va a generar un cronograma para poder analizar así a posteriori cómo evolucionó el sistema digital. Recordemos que un sistema digital puede operar a frecuencias súper altas, así gigahertz, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos observar lo que sucede a esa escala de tiempo, es imposible así en tiempo real. Entonces, ¿qué hace un analizador lógico como este? Almacena la señal, almacena mucha información, y luego nosotros podemos hacer zoom sobre fragmentos de señales y poder analizarlo, ¿ya? Entonces, la única forma de poder analizar esos tiempos tan breves, lo mismo sucede con los osciloscopios, es a través de almacenamiento de la información. En el caso del osciloscopio, almacena señales, por ejemplo, analógicas, pero las retiene en la pantalla, ¿ya? Las retiene en la pantalla por un tiempo determinado y así nosotros la podemos visualizar. Pero, por ejemplo, la señal que nosotros visualizamos en un osciloscopio puede representar, no sé, un microsegundo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos observar nosotros un microsegundo si en realidad en la escala de tiempo que funcionamos las personas no podemos detectar microsegundos? Bueno, el osciloscopio retiene ese microsegundo en la pantalla y después nosotros lo podemos observar con nuestros ojos y entender lo que está sucediendo. Lo mismo pasa con el analizador lógico. Ya. Otro concepto que vamos a ver es la transmisión de datos, ¿ya? Dos conceptos, serie y paralelo, ¿ya? La transmisión en serie es cuando un elemento A se comunica con un elemento B con una sola línea de comunicación. Entonces, los bits que transmite se transmiten uno después del otro, ¿ya? Uno a continuación del otro. Mientras que la comunicación en paralelo, o un sistema de datos en paralelo, se comunica también un sistema A con un sistema B, pero lo hace con muchas líneas, ¿ya? Y entonces en un solo ciclo de reloj o en un solo instante transmite todos los bits de A hasta B, ¿ya? Entonces aquí se puede ver claramente cuáles son las ventajas y desventajas. La ventaja del sistema de paralelo es que naturalmente es más rápido para transmitir, o sea, en un solo ciclo de reloj se transmite toda la información, ¿ya? Entre T0 hasta T1, toda la transmisión, los 8 bits están transmitidos. Mientras que para el sistema en serie tenemos que hacer pasar 8 ciclos de reloj para transmitir los 8 bits, ¿ya? Así que en ese sentido es más lento. Pero la ventaja del sistema en serie es que necesita un solo cable, una sola línea de transmisión, mientras que el sistema en paralelo necesita 8 cables, 8 líneas de transmisión. Y si queremos transmitir mucho más datos, entonces nuestro cable va aumentando en tamaño, y en peso, y en costo, y etc. ¿Ya? Así que en general los sistemas fueron evolucionando sistemas seriales, ¿ya? Porque la tecnología para reconocer los ceros y unos, esa ambigüedad que habíamos hablado anteriormente, fue mejorando, ¿ya? Entonces la comunicación USB, Universal Serial Bus, ya bus universal en serie, que utilizamos todos los días en los computadores, es básicamente serial, ya son datos transmitidos serialmente. Y antiguamente, por ejemplo, los datos que se transmitían a las impresoras eran a través de un puerto paralelo, ¿ya? Hoy en día puertos paralelos casi ya ni se me ocurren, en realidad casi que todos fueron reemplazados por puertos seriales, ¿ya? En la electrónica de consumo convencional. A ver, me preguntan, ¿sube en el día las videoclases? Sí, claro. La gracia de hacer esto en Zoom es que cuando termina la clase automáticamente queda el video yo lo tomo y lo subo a YouTube. Tenemos un canal de YouTube que yo lo dejo el enlace en el aula virtual. Ya después ustedes se pueden suscribir al canal de YouTube. Entonces les van llegando los avisos de cuando aparece un video nuevo. Así que esto durante el día les subo el videito. Ok, otro concepto que vamos a ver, entonces ya nos queda poquito, son las compuertas lógicas, ya que también son, como les dije, los fundamentos de la electrónica digital, y las más clásicas son las compuertas AND, ya, OR y NOT, ya. ¿Qué significan así, como anticipándome a la materia? ¿Qué significa cada una? Una compuerta es básicamente un elemento que tiene muchas entradas y tiene una sola salida, ¿ya? Si se fijan, todas tienen entradas, pero una sola salida. El caso de las compuertas NOT tiene una sola entrada y una sola salida, ¿ya? Siempre tienen una sola salida. En el caso de las compuertas AND,
La salida, recordemos que estos son sistemas digitales, las salidas pueden ser un 0 o un 1, ¿ya? En este caso va a ser un 1 cuando todas las entradas sean 1, ¿ya? Si alguna de las entradas no es un 1, por ejemplo, si hay un 0 aquí y las otras son 1, entonces la salida siempre va a ser 0, ¿ya? Da lo mismo cuál sea la entrada que sea 0, y si las otras son 1, pero hay un solo 0, entonces la salida siempre va a ser 0. Y eso es equivalente a decir la salida es verdadera si y solo si todas las entradas son verdaderas, ¿ya? En cambio, la compuerta OR, que vamos a ver acá, tiene otra lógica que dice la salida es verdadera solo si o sea, basta con una entrada sea verdadera, entonces la salida va a ser verdadera, ¿ya? Entonces pueden ser todas 0 menos una es un 1, entonces vamos a tener un 1 en la salida. Un ejemplo así básico con esta compuerta OR podría ser un sistema de alarma en sus casas. Ustedes tienen una casa y tienen un sistema de alarma, entonces pueden tener sensores detectores de, por ejemplo, en las ventanas, sensores de movimiento o de vibración en las ventanas o lo que sea. Entonces cada sensor en el fondo va a estar conectado, así como conceptualmente, a una compuerta OR, ¿ya? El sensor de la ventana 1 conectado a la primera línea, el sensor de la ventana 2 a la segunda línea, el sensor de movimiento en el pasillo a la tercera línea y así, ¿ya? Y la salida va a estar conectada, por ejemplo, a la alarma. Entonces, si alguna de las eh, sensores ya se activa, basta que uno se active para que suene la alarma. No necesitamos que todos se activen para que suene la alarma, sino que basta que uno se active, ¿ya? Esa es un poco la lógica. Y la compuerta NOT es simplemente lo opuesto. Ya si aquí tengo una entrada 1, voy a tener la salida un 0, y si tengo una entrada 0, voy a tener la salida un 1. ¿Ya? Y es, bueno, conceptualmente es necesario para crear compuertas más complejas que vamos a ver también durante la materia, ¿ya? Ok, entonces con estos elementos básicos que son las compuertas lógicas vamos a hacer elementos mucho más complejos, ¿ya? Por ejemplo, funciones de comparación, ¿ya? Hay, de hecho, pastillas así, circuitos integrados, que por ejemplo tienen la funcionalidad de comparar números binarios, ¿ya? Por ejemplo, números binarios A con números binarios B. Imagínense que tienen, no sé, un número binario, vamos a definir todo esto más adelante, que es un número binario, número de líneas, etcétera, pero así como a modo de ejemplo, si tienen 4 líneas que representan un número binario, 4 líneas que se conectan en el puerto A, y tienen otras 4 líneas que se conectan en el puerto B, entonces un chip construido en base a esas compuertas lógicas que vimos en la diapositiva anterior, nos va a poder decir si el número A es mayor que el número B a través de una línea, ¿ya? Una sola línea. Nos va a decir si el número A es igual al número B o nos va a decir si el número A es menor que el número B, ¿ya? Y eso ustedes lo van a poder diseñar, ¿ya? O sea, yo les digo, este es el chip, diseñemelo con compuertas lógicas y con las herramientas que nosotros les vamos a dar en este curso, ustedes lo van a poder hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo un número A que es mayor que B y esta línea que tenemos aquí de salida se va a encender. O sea, si aquí le ponemos una lucecita, un LED, ese LED se va a encender y nos va a indicar que entonces que el número A va a ser mayor que el número B. Si este está apagado y la línea del centro se enciende, significa que A es igual a B. Y al contrario, si las dos de arriba están apagadas y la última está encendida, significa que A es menor que B, ¿ya? Entonces, eso es solamente una de las tantas sistemas más complejos que se pueden generar con elementos más básicos como las compuertas lógicas. Hay muchos otros, ya están los sumadores. Uno puede sumar un número A un número B, ¿ya? Y entregar el resultado aquí con una línea que se llama la suma, ¿ya? Y estos sumadores después se pueden conectar entre sí para sumar números cada vez más grandes, ¿ya? Y esa es básicamente la base de los computadores, ¿ya? Los computadores al final son máquinas que suman, así comenzaron, máquinas que computan, por eso se llaman computadores, ¿ya? Y primero las operaciones que hacían los computadores de los años 60, 70, 80, eran básicamente sumar, multiplicar, cosas por el estilo, ¿ya? Muy rápido, muchos números, pero básicamente eso. Y eso se hacía con elementos como estos sumadores que vemos acá, que a su vez eran construidos con elementos más básicos como las compuertas lógicas, ¿ya? Así que de esto también vamos a ver todo este zoológico de compuertas, o sea, de sistemas que procesan información digital, lo vamos a ver como al final de la materia 2, ¿ya? Los sumadores, los comparadores, etc.
codificadores también. Un codificador es un elemento que toma varias entradas y genera pocas salidas, ¿ya? En este caso, el ejemplo es un teclado, ¿ya? Un teclado que tiene todos estos numeritos, entonces tiene del 1 al 9, aquí tiene 9 teclas, más 3 más, así que tiene 12 teclas, ¿ya? Entonces cada una de estas 12 teclas va a estar conectada a una línea independiente del codificador y me va a transformar, en vez de estas 9 líneas, me las va a dejar en un número más reducido de bits que va a representar la tecla que yo estoy presionando. Por ejemplo, si yo presiono el 0, entonces aquí me van a aparecer 4 líneas y esas 4 líneas van a ser 0, 0, 0, 0, que va a indicar, que va a representar el número 0. Si yo presiono el 1, entonces me va a aparecer un 1, 0, 0, 0, ¿ya? Y así. Entonces, la función de un codificador es tomar un número grande de líneas y convertirlo en un número más pequeñito de líneas, ¿ya? Para ahorrar líneas, básicamente, para ahorrar espacio. Y el decodificador es lo contrario, toma un número pequeño de líneas, ¿ya? Y genera y sale o entrega un número más amplio de líneas. Aquí, por ejemplo, podría ser un número binario de 4 líneas que genera 7 líneas, ¿ya? Y estas 7 líneas se conectan a los denominados display de 7 segmentos para generar un dígito visible, visual, ¿ya? Que una persona puede interpretar, ¿ya? Entonces, si yo quiero aquí dibujar un 0, significa que quiero encender las líneas, los LEDs que están detrás de estas barritas, el LED de aquí, el de acá, todos los que están alrededor, todos menos el del centro, ¿ya? Entonces ahí voy a dibujar un 0. Para hacer eso, entonces tengo que encender 6 líneas, la séptima no la voy a encender porque es la que representa la línea del medio, y para dibujar ese 0, entonces aquí en la entrada le voy a ingresar un dato que es un 0, 0, 0, 0, ¿ya? Así que ingreso 4 líneas y salgo con 7, ¿ya? Así que la operación de decodificación es lo inverso a la de codificación, ¿ya? Y eso es así, es un ejemplo, ¿no? Hay otro sistema que se llama la multiplexación, que es básicamente cuando nosotros tenemos una sola línea de transmisión, ¿ya? Pero tenemos varias fuentes. Por ejemplo, tenemos una fuente A, una fuente B, una fuente C, y la queremos comunicar al otro lado, o sea, el sistema A se quiere comunicar con el sistema B, pero tenemos una sola línea de comunicación, pero tenemos 3 fuentes. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo que podemos hacer es con un multiplexador que se llama conectar por un periodo determinado la fuente A. Entonces, con un switch, imagínense un switch acá, está conectado a la fuente A, se transmite la fuente A, y aquí en la contraparte que se llama el demultiplexador sale por otro switch a la fuente D, ¿ya? Así que por un breve instante vamos a estar transmitiendo lo que transmita a través de la línea de transmisión única y sale por D. Luego, estos dos elementos de alguna forma se sincronizan. Después este switch cambia a la posición del medio. Entonces ahora la fuente B que está transmitiendo va a utilizar o va a tomar la línea de transmisión y la va a comunicar y simultáneamente el demultiplexador también cambió su posición al punto central. Entonces esa línea ahora va a salir por E, ¿ya? Y luego de otro periodo, entonces la línea C va a ser lo mismo, ¿ya? Y va a salir por F. Entonces, en realidad, el bus de comunicación va a estar tomado un tercio del tiempo por la línea A, otro tercio del tiempo por la línea B y otro tercio del tiempo por la línea C, y luego de nuevo a la línea A, B, C. Y de hecho, así es como funcionan los sistemas de telecomunicaciones, los teléfonos o los celulares. Básicamente se multiplexa el tiempo, que quiere decir que uno no está todo el tiempo tomando el canal, sino que el canal se divide en cuadros, en ventanas de tiempo, y se le asigna a una persona, se le asigna a otra, qué sé yo, pero las escalas de tiempo son tan pequeñitas que pareciera como que fuese todo en paralelo. O sea, esto de alguna forma emula a que hubiesen 3 cables conectados, ¿ya? Cuando en realidad hay uno solo, ¿ya? Y esto puede ser un cable, puede ser un canal de comunicación inalámbrico, puede ser en realidad, conceptualmente puede ser cualquier tipo de medio, ¿ya? Así que el concepto de multiplexador y demultiplexador también es algo que se puede hacer con los componentes que vimos anteriormente, con las compuertas lógicas, ¿ya? Y sirven para hacer un sistema más complejo, ¿ya? Así que este curso básicamente se dedica a eso, a hacer sistemas complejos con elementos básicos, ¿ya? Cómo esos elementos básicos se combinan para hacer un elemento un poco más complejo, y después ese elemento más complejo se combina con otro un poquito más complejo, y se hace una cosa más compleja, y al final terminamos en un computador. Ok. Entonces, otro elemento, ya no me voy a extender tanto porque ya estamos súper en la hora, son los contadores. Básicamente, un contador ya es un elemento con memoria. ¿Por qué?
Porque un contador va a tener una línea de entrada y lo que va a hacer es básicamente contar pulsos, ¿ya? Y a medida que va contando los pulsos, vamos a tener varias salidas, ¿ya? En paralelo. Esas salidas en paralelo, por ejemplo, nos van a indicar cuál es el número de cuenta. Así que, por ejemplo, un contador va a partir con el estado 0, así que la salida va a ser un 0, por ejemplo, 0, 0, 0. Y después aparece un pulso. Cuando pasa un pulso, el estado, la línea de salida va a ser 1, 0, 0. ¿Ya? Y así vamos contando progresivamente. Podemos contar hacia arriba, podemos contar hacia abajo, o podemos partir de un valor que no sea 0, un valor arbitrario, y luego contar hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Pasa el primer pulso, entonces aparece un código binario que representa el 1, luego llega otro pulso, el código binario que representa el 2, otro pulso, un código binario que representa el 3, y así. ¿Ya? Entonces, como ven, esto ya es un elemento con memoria. Necesitamos de alguna forma recordar cuántos pulsos pasaron anteriormente para poder determinar cuál es el valor de salida. Y al final del curso vamos a ver otro elemento que se llama el registro de desplazamiento, que es lo que vemos acá, que básicamente son celdas de memoria que, bueno, como son sistemas binarios, almacenan ceros o unos, y nosotros vamos a poder hacer que la memoria, o sea, los datos almacenados, se vayan transmitiendo de una celda a la celda adyacente, ¿ya? Como se ve acá. Entonces, por ejemplo, partimos con un 0, 0, 0, o sea, con 4 ceros, agregamos una línea de entrada, un 1, entonces se almacena ese 1, todos los ceros se desplazan a la derecha en este caso, luego agregamos un 0, el 1 que estaba anteriormente en la primera posición se desplaza a la segunda y así, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que aquí estamos ingresando, por ejemplo, datos de forma serial, pero luego que ingresaron todos estos datos, podemos sacarlos de forma paralela, ¿ya? Por ejemplo, aquí cada uno de estos cuadros de memoria, estos registros, los podemos obtener de forma paralela. Así que un registro de desplazamiento, como vemos acá, es algo que puede convertir, por ejemplo, datos de comunicación seriales en paralelo, o al revés, podemos ingresar datos paralelos al registro y sacarlos de forma serial, ¿ya? O sea, aquí ingresa de forma paralela y sale de forma serial. ¿Cómo se llama? Eso es otro ejemplo que vamos a ver casi al final de la asignatura. Vamos a hablar un poco de los encapsulados. El más famoso, el que se pone como en los protoboards, se llama el DIP, que quiere decir Dual Inline, ¿ya? Son los circuitos integrados que tienen las patitas clásicas y que se conectan en los protoboards. De a poquito están quedando obsoletos, ¿ya? Porque son muy grandes, porque ocupan mucho material, porque cada vez la electrónica es más compacta, entonces todo es de montaje superficial, ya, o sea que son circuitos integrados que se sueldan sobre la placa, pero que no atraviesan la placa, ya, como el caso de los DIP. Así que cada vez está siendo más difícil encontrar circuitos integrados en formato DIP, ya. Así que de a poquito tenemos que comprar adaptadores, o sea, comprar, por ejemplo, para los laboratorios que vemos en la escuela, comprar chips que son en realidad de montaje superficial que se sueldan encima de una plaquita adaptadora, y esa plaquita adaptadora le ponemos patitas para poder insertarlo en los protoboards, ¿ya? Si no, sería muy complejo hacer laboratorios. Ahí hay un protoboard, ¿ya? Bueno, aquí hablo un poco sobre el prototipado, qué sé yo, pero eso lamentablemente no vamos a tener un laboratorio presencial, sino que va a ser más bien virtual, así que no vamos a tener acceso a los protoboards de verdad, salvo que ustedes tengan en su casa, pero por eso lo vamos a hacer todo con simulación, ¿ya? Pero bueno, ahí está el protoboard para el que no conoce, y ahí están los circuitos integrados montados en el protoboard, ¿ya? El protoboard viene de tabla de prototipo. También en inglés se le llama a los protoboards breadboard. Breadboard quiere decir tabla del pan, porque los primeros sistemas eléctricos que hacían los estudiantes lo hacían precisamente en una tabla para cortar pan, y ahí ponían clavos y los clavos amarraban alambres y ahí montaban sus primeros componentes. Estoy hablando de la electrónica de los años 50, ya cuando era tubos al vacío y cosas así aparatosas. Entonces, como se utilizaban tablas de pan para hacer los primeros circuitos así de forma de prototipo, se acuñó el nombre y hasta el día de hoy se les conocen en Estados Unidos como breadboard. Ok. Bueno, ahí está el montaje, el dip, ya que es que atraviesa el hoyito, digamos, que también se le llama through hole, o sea que atraviesa hoyito. Y el de montaje superficial, que el más grande, el formato más grande, se le llama los SOIC, ¿ya? Small Outline IC, SOIC.
Y de estos ya cada vez son más pequeños, así que ni siquiera uno puede soldarlos con un cautín a mano porque ya son las patitas tan pequeñitas y tan juntas unas de las otras que si uno pone un poco de estaño fundido se sueldan todos los pines de una. Así que en realidad esto ya está hecho para hacerlo, para que robots suelden los componentes, no para que los suelden las personas. Eso. Y hay otros formatos, en realidad el PLCC, que era de inserción, se insertaba sobre un socket, en realidad esto ya casi ni existe. ¿Ya? Este también se inserta sobre un soquete, ¿ya? Es como para poder removerlo y sacarlo sin tener que soldarlo, ¿ya? Pero estos dos casi ya ni se conocen, ¿ya? El SOIC, que es el de montaje superficial que ya vimos, el que se utiliza harto es el BLA, ¿ya? Que son pequeñas pelotitas que están por debajo del circuito integrado. Entonces, vienen con bolitas de estaño y se depositan sobre una placa y todo esto se pone en un horno y como las bolitas de estaño ya están ahí, básicamente el circuito integrado se asienta sobre la posición donde uno lo deja, ¿ya? Y no hay que aplicar estaño externo, sino que el componente viene con su propio estaño. Y es complejo porque después si hay que sacar eso, reparar un componente, por ejemplo, los que trabajan o que han tenido que modificar su PlayStation, qué sé yo, saben un poco de este tema. Muchas veces para poder desbloquear las consolas de juego hay que desoldar un circuito integrado. Ese circuito integrado tiene pelotitas abajo. Entonces toda esta técnica de soldar el componente se le llama reballing, o sea, aplicar bolitas a los circuitos integrados porque es todo un proceso bien engorroso. ¿Ya? Ok. Instrumentos, bueno, el osciloscopio que ya mencionamos, ustedes creo que ya tuvieron la asignatura o tienen la asignatura de instrumentación, o sea, de laboratorio de mediciones, quiero decir, y ahí van a ver los osciloscopios. El analizador lógico, que creo que lo tenemos en la escuela así como un aparato, sí tenemos analizadores lógicos USB, así que son cajitas chiquititas con varias entradas y eso por USB se conecta a un computador y básicamente esta pantalla se ve en el computador en vez de un aparato independiente. ¿Ya? Este ya tiene sus años, por lo visto, la figura, porque ahí aparece un disquete. Los disquetes ya no se utilizan, sino que se reemplaza por un conector USB, por ejemplo, para ponerle una memoria de USB. El siempre fiel multímetro que todo eléctrico electrónico tendría que tener. Yo tengo el mío acá, está mi multímetro. A todo esto estoy grabando desde mi oficina taller en la casa, por eso tengo un multímetro a la mano. Eso también, bueno, en los laboratorios ustedes pueden ganar experiencia utilizando los multímetros. ¿Ya? Multímetro porque mide múltiples parámetros, voltaje, resistencia, corriente, etc. Pero para esta asignatura no los vamos a ver en realidad. ¿Ya? Entonces, bueno, ya concluyendo, ya nos pasamos de la hora. Palabras claves, vimos el concepto de analógico, vimos el concepto de digital, vimos los conceptos de binario, los ceros y los unos, que es un bit, bueno, eso, 0 y 1, que es un impulso, ¿ya? El cambio de estado de un nivel bajo a un nivel alto, ¿ya? Los flancos de subida y de bajada, eso se les llama impulso. La señal de reloj, que es para sincronizar componentes entre sí. Una compuerta, o aquí se puerta, pero también compuertas, son esas que pueden ser AR, AND, OR o NOT. ¿Ya? La función NOT es negar simplemente la entrada, AND es cuando todas las entradas tienen que ser 1 para que la salida sea 1, de lo contrario la salida es 0, y la compuerta OR es cuando basta que una entrada sea 1 para que la salida sea 1. ¿Ya? Y cuando son todas las entradas ceros en la compuerta OR, ahí recién la salida es 0. Y con eso terminamos, chiquillas, chiquillos. Así que les agradezco la atención. Como dijimos, pueden hacer consultas ahora si quieren. Vamos a cortar la grabación. Un segundito. Ya.